Bienvenidos a Recomendaciones Médicas. Hoy estaremos hablando acerca de los cuidados ante enfermedades respiratorias por cambios de clima. Es por ello que nos acompaña el médico general, doctor Alden Aslan, de Neurofarma, para abordar de este tema. Muy buenos días, bienvenido a Primera Hora. Buenos días, Samantha, agradecido por la invitación. Primera vez aquí, pues esperando tener una conversación informativa sobre el tema. Así que estamos hablando acerca de esas enfermedades que usualmente como población nos vemos afectados por estos cambios, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues mira, hay dos factores, a grosso modo. Primeramente los factores como tal del individuo, es decir, hay personas que por cierta predisposición, por ejemplo, padecen de alergia, asma. Estos son factores que les pueden, por así decirlo, descompensar su condición de base. El otro tema con el ambiente es que se ha visto que distintos virus o distintos microorganismos se hacen más propensos en diferentes estaciones del año. Generalmente aquí pues solo tenemos verano e invierno, pero sí se ha visto que durante las 4 estaciones hay virus que van a predominar, por así decirlo, por temporada. Esto viene, digamos, por las temperaturas a veces, es a donde nos atacan. Sí, de hecho con el tema del frío está esta concepción de que por el frío nos vamos a enfermar. Y sí hay ciertos mecanismos que se han visto que pudieran tener que ver, pero el tema, por ejemplo, del frío es más que todo porque en temporada fría solemos estar hacinados, es decir, todos en un solo cuarto, no salimos mucho. Entonces cuando viene uno se enferma, termina enfermando al resto. Es más que todo por esta cuestión de que nos quedamos más encerrados, salimos menos. ¿Cuáles son esas enfermedades que comúnmente nosotros podríamos pescar, por así decirlo? Ya pescamos una gripe, dicen ahí la gente. Sí, bueno, los pudiéramos dividir así en infecciones de vía respiratoria altas y bajas. Entre las altas podemos destacar, por ejemplo, lo que es la gripe. Realmente la gripe es un mal concepto en el sentido que muchas veces nos referimos al resfriado común, que es esto de un poquito de moco, dolorcito de garganta, un poco de fiebre. La gripe realmente hace referencia a una infección por virus de influenza, particularmente influenza A, que sí se puede comportar como un resfriado común, pero también puede llegar a ser grave. De ahí otros virus que pueden causar este tipo de enfermedades, coronavirus, ya conocimos, rinovirus, entre otros. Y luego las infecciones respiratorias bajas, que van a ser más que todo lo que son las neumonías. Cabe destacar que la mayoría de estas infecciones van a ser de tipo viral, no necesariamente bacteriano, y muchas veces van a resolver por sí solas, más allá de un simple tratamiento sintomático. Más o menos, ¿cuánto es que duran estas enfermedades en nuestro cuerpo? Eso va a depender del virus, va a depender de la persona y qué tan grave, por así decirlo, sea su cuadro. Podemos decir un rango general entre 1 a 2 semanas, empezando la primera semana con los síntomas un poco más fuertes y en la segunda semana la resolución. Va a haber un cierto grupo de pacientes que por complicación propia de la infección van a tener más tiempo, pero no va a ser porque el virus o la bacteria siga ahí, sino por así decirlo, por el daño que este causó. Si un paciente llegó a requerir hospitalización, entonces por así decirlo, las consecuencias le van a durar más tiempo. Y luego está el tema de las secuelas que pueda dejar. Generalmente esta tos, por así decirlo, un poco molesta, que puede durar varias semanas, pero ya no es propiamente por el virus, sino por algún daño que este generó. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted le brinda a los televidentes que están en sintonía con nosotros? Sabemos de que si estás con esta gripe, que digamos popularmente nosotros le mencionamos, estamos tomando algo caliente. He escuchado de hecho decir de que es bueno también tomar cosas frías, pero no sé, usted sáqueme ahí de esa duda. Pues mira, todas esas recomendaciones van más que todo dirigidas a lo que es lo que decimos tratamiento sintomático, es decir, para mejorar los síntomas. Realmente el primer consejo que yo le daría a la población es evitar este tema de la automedicación, particularmente con el tema de los antibióticos. Hemos visto un problema que va en creciente con el tema de la resistencia a los antibióticos, particularmente por esto de la automedicación, esto de que por ejemplo uno puede ir a una farmacia, le dan antibióticos. O evitar ir al médico también. También, el problema es que tal vez la gente tiene la concepción de que necesita tomar algo. Y para términos de síntomas está bien, pero como le digo, la mayoría de enfermedades respiratorias infecciosas van a ser virales.
aproximadamente un 80, casi 90%. Por ende van a requerir algún tratamiento sintomático. Ahí está lo que son los fármacos, por ejemplo antigripales, jarabes para la tos, por ejemplo, pero también los llamados remedios caseros. Realmente no tengo nada en contra de ellos, realmente creo que tienen su lugar, particularmente para el tema de los síntomas, más que todo aliviar lo que por ejemplo el dolor de garganta, un poco a veces la tos, la obstrucción nasal. Creo que sí tienen su lugar y realmente diría que hasta preferible es usar ese tipo de método a simplemente decir, voy a ir a buscar un antibiótico, que me inyecten cuando realmente no es necesario y realmente es un gasto de más y contribuye a un problema como es la resistencia a los antibióticos. Sí, es bastante común andar con este tipo de enfermedades respiratorias, que suele suceder en casos de que hay personas que utilizan mascarillas para evitar contagiarse, o que si ya anda contagiado, evitar contagiar al resto. Sí, el tema de las mascarillas, que pues aprovechando que mencionaron el tema del COVID, hace ya 4 años que se anunciaban pues las primeras muertes, realmente el tema de las mascarillas tuvo su lugar, tal vez una cuestión que era más a nivel poblacional. Hoy en día tal vez las utilizamos en ambientes un poco más específicos, por ejemplo a nivel hospitalario, pero realmente el tema para evitar, pues muchas veces a veces no lo podemos evitar, pero el tema para evitar generalmente es que la persona que esté enferma pues intente evitar el contacto con sus personas cercanas. Tal vez realmente son causas de ausentismo laboral y hasta cierto modo justificado por el tema de pues que pasa siempre, el primero se infecta a todos y después todos están pegados menos el que viene inicialmente. Entonces más que todo evitar ese tema del contacto cercano, porque la mayoría de estas enfermedades se transmite por lo que son gotitas de saliva, entonces más que todo por el contacto cercano. Excelente. También haciendo mención con respecto a esto, la alimentación es fundamental. Claro, el tema de la alimentación, el buen sueño, realmente por así decirlo, los consejos que los médicos dan aplican para todas las enfermedades, es decir, qué persona no debería comer bien, qué persona no debería realizar actividad física, priorizar una buena salud mental, una buena alimentación. Realmente todos estos factores, aunque por mecanismos un poco complejos y en cierta medida mayor que otra, sí contribuyen a esto de la susceptibilidad que tiene uno a enfermarse, pero no solo la susceptibilidad, sino cómo la persona va a reaccionar ante la enfermedad. Generalmente, ¿quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Personas con sedentarismo, malos hábitos alimenticios, sobrepeso, obesidad. Ya está el tema después de las edades, que eso no lo podemos controlar, pero sí hay varios factores que podemos controlar que nos pueden, por así decirlo, mejorar esta susceptibilidad, tanto a padecerla como a la gravedad que voy a tener con esta enfermedad. Hidratarnos, tomar bastante agua. Sí, esto es más que todo por el tema que generalmente uno aquí hace algún cuadro de fiebre. Entonces la fiebre, al aumentar la temperatura, sí aumenta, por así decirlo, algo que le llamamos pérdida insensible de líquido. Entonces por eso hay que mantenernos hidratados. Y en el caso pues, cuando, más que todo por ejemplo los niños, cuando están como cansaditos de tanto respirar, eso también aumenta la pérdida de líquido. Entonces por eso es que se recomienda siempre la hidratación. Siempre de hecho, tocando el punto de los niños, son los más afectados en esto del cambio de clima. Sí, y realmente con el tema de los niños es más una cuestión de vigilarlo, algo que le llamamos signos de alarma. Porque como le digo, la mayoría de enfermedades se van a resolver solas, solo van a requerir un tratamiento sintomático. Pero es importante conocer lo que son los signos de alarma. Cuando vemos al niño cansadito, vemos que se le hunde el pecho, de pronto las costillas como que se le remarcan, vemos que de pronto empieza como que a respirar más empieza a respirar más por la nariz, se le abren, o incluso hacen esos llamados quejidos. Entonces, esos son signos que independientemente si la causa fuera viral o bacteriana, uno tiene que llevarlo al hospital porque probablemente va a requerir un tratamiento de soporte y no es recomendable manejarlo así en casa. Con respecto a tos, porque ellos también se sueltan tos. Sí, el tema de la tos realmente es más el síntoma molesto, pero la tos como sí no me indica gravedad o no. Como le digo, me indica más gravedad si uno está cansado, ya que pues después del COVID quedó esto de la moda de los saturómetros, cuando baja la saturación, se me acelera el pulso, todo eso son signos y síntomas que me pueden ayudar a decir, este paciente se me puede complicar, mejor manejarlo en el hospital, o para decir a la mamá,
Por ejemplo, mire, ahorita su hijo no tiene criterio para estar hospitalizado, pero si presenta esto, esto y esto. En el caso de los niños, por ejemplo, también cuando no quieren comer o no pueden tolerar comer, también es un signo de alarma. Con todos esos signos y síntomas, uno puede decir, voy a llevar a mi paciente. Llevar al paciente a un especialista o un experto, ¿no? En esto. Sí, usualmente se lleva primero al médico de primer contacto, centro de salud, puesto de salud, su médico general. Y algunos pues por cuestiones de su niño tal vez y dependiendo pues de las capacidades de cada quien lo puede llevar a su pediatra. Ya un subespecialista sería para casos tal vez un poco más complejos, más por así decirlo, de condiciones bien específicas, que pudiera ser el caso de un neumólogo, pero sí. Generalmente primero el primer contacto y si se necesita mayor resolución, pues un hospital donde probablemente ya lo mire un especialista. Y cuando sea neumonía, que a veces le suele suceder a los niños, hasta los bebés. Sí, con las neumonías, sí o sí, pues tiene que pasar con un médico. El médico va a determinar a través de un examen físico, todo lo que presenta el niño, el cuadro, si se trata de una neumonía. Dependiendo del contexto, puede, por ejemplo, pedir unos exámenes, eso nos puede más que todo corroborar de alguna manera el diagnóstico, porque el diagnóstico es eminentemente clínico y también nos puede orientar a posibles causas, si es bacteriana, si es viral, si va a requerir ingreso o no. Pero ¿cuáles son los síntomas cuando es este tipo de enfermedad? Con el caso de la neumonía, 3 cositas: tos, fiebre y cansancio. Más que todo el tema del cansancio, porque tos y fiebre lo pudiera dar incluso una faringitis, una gripe, pero ya el tema, por ejemplo, del cansancio, de hecho, uno de los criterios que se utiliza es ver cuántas respiraciones por minuto tiene el paciente, en el caso particularmente de los niños, y en eso se cataloga si es grave, muy grave, pero sí, esos 3 componentes nos dan la pauta para sospechar una neumonía. Ya si es viral o bacteriana, hay unas cosas ahí tal vez un poco más en terminología médica para definirlo, pero generalmente ya no nos damos cuenta en el hospital. ¿En qué momento nos podemos nebulizar? Porque he visto personas que utilizan eso. Mira, la nebulización muchas veces te diría que tal vez está sobreindicada. Porque, por ejemplo, cuando uno se nebuliza solo con solución salina es más que todo para tal vez ayudar a aliviar el tema de las secreciones. Pero cuando se nebulizan, por ejemplo, con medicamentos como salbutamol, eso está más indicado en ciertas condiciones donde hay algo que se llama broncoconstricción o broncoespasmo, porque lo que hace es dilatar los bronquios. En la medida que un paciente no tenga esta condición, por eso es que es más que todo en el tema de los asmáticos, porque ellos sí tienen una broncoconstricción a nivel de los bronquios, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, sí está bien medicarlo, por ejemplo, con salbutamol, bromuro de hipertropia, entre otros, pero en el tema, por ejemplo, con la solución salina es más que todo para tal vez liberar un poco el tema de las secreciones. Pero ahí también hay otros métodos, en los niños, por ejemplo, lo que son los lavados nasales, por mencionar algo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. El doctor Aslan estaba con nosotros para abordar de estos temas que son de mucha importancia en los hogares también. Por favor, regálenos sus contactos. Claro, yo soy de Clínica Neurofarma, igual que el doctor Colson, que viene aquí muy frecuentemente. Números de contacto 2223-3200 o al 5869-7606. Ahí atendemos principalmente lo que es neurología, pero también medicina interna, medicina general y otras subespecialidades. ¿Redes sociales cómo aparecen? Como Neurofarma Managua o Neurofarma en general, pues. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros Claro. continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora.